Los contenidos del Diplomado de Periodismo y Memoria Histórica son muy pertinentes en este momento porque precisamente el país está tratando de hacer un tránsito hacia la paz después de 52 años de conflicto armado con las insurgencias y encontramos que todavía hay discursos que apelan a continuar la violencia. Parece que todavía hay personas que no quieren recordar o que pretenden olvidar todos los horrores que se han vivido en más de 5 décadas de conflicto armado y que quieren abocar el país a repetir la historia, a repetir la tragedia. Hay más de 8 millones de víctimas, hay cientos, miles de desplazados y todavía las personas siguen creyendo en esos discursos. Yo creo que justamente en un momento como este, la memoria histórica debe apelar a ayudarnos a entender qué pasó, por qué pasó eso y cómo debemos hacer para no repetirlo, para que precisamente estos discursos que apelan a la continuación de la violencia dejen de tener eco y la sociedad por fin acepte la paz y empiece a construir un país diferente. Dicen pues, que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y creo que nosotros como periodistas hoy tenemos una responsabilidad mucho más grande en la construcción de memoria de lo que fue el conflicto. Considero que lo que dio el diplomado de experiencias exitosas de construcción de memoria, poder saber cómo otros profesionales, no solo periodistas, sino de otras áreas están abordando el tema de la memoria, pues puede ayudarnos a nosotros como periodistas a construir unos relatos, unas historias y unas narrativas diferentes de qué fue lo que hizo en realidad el conflicto en este país. Por las temáticas también, no solamente para los periodistas, sino para también otro tipo de profesionales que trabajan con víctimas, que trabajan el tema del conflicto armado, abre, digamos, un panorama de posibilidades teóricas y metodológicas de cómo abordar el tema, porque si bien el tema de la memoria no es un tema nuevo, ¿cierto? Es un tema que se está trabajando desde hace muchísimos años, desde que existe el conflicto siempre ha habido iniciativas y procesos de memoria, abordarlo de una manera comprometida desde la academia permite innovar también en cómo se maneja el tema, en que no, por ejemplo, los abordajes de memoria no solamente estén centrados en las narrativas del dolor, sino también en esas otras narrativas, desde la resistencia, desde lo que están haciendo en distintos lugares del territorio respecto a ciertas problemáticas, pensándose el tema de la paz también, no anclado pues como siempre se ha abordado en el hecho histórico, en lo que pasó, sino en todo lo que viene después, incluso pensándose a futuro. En mi quehacer diario me han servido mucho los contenidos porque primero que todo hay una aproximación de la memoria histórica al quehacer del periodista como alguien que está narrando la realidad, narrando los aconteceres del día a día o digamos la historia en tiempo presente, y me han ayudado a entender que los conflictos, la resistencia, las luchas sociales tienen un contexto y tienen una historia, y poder volver la mirada hacia atrás, poder hacer memoria, poder entender los orígenes de esas luchas, de esas resistencias, de esos conflictos, me ayuda a tratar de hacer historias o un periodismo que trate de dar luces hacia un camino de no repetición. Para mí como periodista del colombiano en el área de paz y derechos humanos ha sido fundamental el aprendizaje del diplomado, porque todos los días se encuentra uno frente al reto de darle voz a quienes no la tienen, ¿cierto? De salirse un poco como de esa narración estatal o de los actores armados para darle un poco más de voz a las víctimas y conocer experiencias, por ejemplo, como la del profesor Javier Osuna, con todo el trabajo que él vino haciendo con los hornos crematorios de los paramilitares en el norte de Santander. Fue para mí como un ejemplo de lo que uno podía hacer teniendo, por ejemplo, el tema de la escombrera aquí tan cerquita. Digamos que este diplomado y el abordaje que se dio a mí me permitió conocer otras maneras también de hacer memoria y de personas que están haciendo unos trabajos súper interesantes desde otras disciplinas distintas, digamos, a la antropología, o no con un abordaje político en sí mismo, sino que es algo que lleva allá. Entonces, no sé, ver los procesos de memoria desde el cine, por ejemplo, me pareció muy interesante, algo que yo no conocía, o sea, conocer el primer documental que se hizo sobre violencia en Colombia me pareció muy impactante y muy importante además, porque desde mis escenarios cotidianos, digamos que no tengo acceso a ese tipo de personajes o de historias.